Un reporte elaborado por Bank of America señala que la sequía que afronta México mantendrá su incidencia en la inflación ante los altos costos que genera en el sector agroalimentario del país. El documento indica que en las localidades que se sufre de sequía aumentará la inflación en unos 10 puntos base promedio en los próximos 6 meses y hasta 75 puntos base en el largo plazo. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la escasez del agua ya empieza a afectar a los negocios y restaurantes de la Ciudad de México. Además, la sequía puede disparar la cartera vencida de los productores de maíz y caña de azúcar luego de que haya una caída en la producción. Vamos a conversar sobre el tema con José Domingo Figueroa Palacios. Él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás, José Domingo? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes, un gusto estar contigo. El gusto es nuestro, pues muy preocupante lo que ustedes están anticipando, los altos costos que conllevaría de no solucionarse rápidamente este tema de la sequía. Así es, nosotros estamos identificando que ya está teniendo afectaciones en los negocios de la Ciudad de México, principalmente en restaurantes, panaderías. Hemos visto que algunos negocios ya en ciertas horas del día dejan de prestar el servicio por falta de agua. Y eso es preocupante porque podría tener una consecuencia en la actividad económica de la ciudad. Y no hay que perder de vista que tanto el área metropolitana, que está conformado por el Estado de México y Ciudad de México, representan 25 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Nacional. Oye, José Domingo, ¿por qué restaurantes y panaderías? ¿Por qué se focaliza el IMEF o por qué detectan ustedes en el instituto esos dos giros de negocios? Es lo que hemos identificado como consecuencia de la plática con nuestros asociados, es los que han reflejado de manera más importante dónde han tenido afectaciones, y precisamente por un restaurante y panadería es donde se consume más agua para prestar el servicio, y es el reporte que hemos tenido de nuestros asociados. Ahora, la Ciudad de México, ¿qué hay en el resto del país? ¿Han podido identificar también riesgos latentes en otras plazas de la República Mexicana? Sí, yo diría que todas aquellas plazas en las que haya una reducción del suministro de agua va a tener el mismo impacto. Nosotros lo tenemos identificado aquí en la Ciudad de México, pero es lógico que donde se presente esta situación va a tener el mismo efecto. Ahora, las autoridades, volviendo aquí al centro del país, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, como que han de alguna manera eh, disminuido la importancia, no le están dando el peso real a lo que pudiera ser una crisis que pudiera darse incluso este año. ¿Ustedes están de acuerdo con esa posición un tanto cuanto optimista de las autoridades aquí en la Ciudad de México y el Estado de México? Ojalá no se presente la situación que tenemos identificado, que puede ser más radical esta situación. Sin embargo, de presentarse, sí te impactaría de manera muy importante, porque hay que recordar que el suministro de agua es transversal a toda la economía, a todos los sectores de la economía del país, y estaría afectando de mayor o menor medida a distintos sectores económicos de la actividad económica en nuestro país. José Domingo, ¿qué puede hacer el sector privado? ¿Qué es lo que le correspondería en todo caso a las empresas y a los empresarios para por lo menos poner este tema en el ánimo de la población de la que se va a requerir buena parte de un esfuerzo para conservar el agua? Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que estar conscientes que a corto y más bien en la inmediatez, tenemos que ser responsables en el uso del agua, por un lado, pero también con políticas públicas en las cuales también la sociedad lo acompañe. Tenemos que eh, instrumentar lo necesario para que a mediano y largo plazo se tomen las medidas correspondientes y no estar en una crisis como esta.
porque el medio ambiente, la crisis del medio ambiente ya llegó y ya la tenemos encima y esto va a ser para este año y para los próximos años. Mencionan también a los productores de caña de azúcar y de maíz como los más vulnerables ante la situación de sequía. Así es, el campo va a tener un impacto importante en aquellas zonas en las cuales se sea de mayor impacto la sequía y por lo tanto es probable que las cosechas no se den como se tendrían que dar para este año 2024 y estarían sufriendo para poder cumplir con los compromisos de financiamiento que tuvieron los agricultores con la finalidad de poder recuperar sus inversiones. Entonces, sí es una preocupación que tenemos de manera muy importante. Y más que preocupar, el IMEF se está ocupando también. ¿Hay algún diagnóstico que ustedes puedan compartir, que puedan hacerle llegar, en este caso, a quienes toman las decisiones de gobierno? No, aún no tenemos un diagnóstico o un análisis concreto. Sin embargo, nosotros pusimos en nuestro boletín de prensa este mensaje porque fueron las primeras noticias de nuestros asociados en cuanto al tema de que ya estaban teniendo repercusiones en sus negocios, principalmente aquí en la Ciudad de México. Pues José Domingo Figueroa Palacios, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Muchas gracias por la entrevista. Daría un gusto siempre estar contigo y con tu auditorio. Saludos. Saludos igualmente.